Así que Satanás tiene varios nombres. Cada nombre representa una faceta de lo que él es. Y uno de esos nombres es el acusador. En la Biblia se le conoce como el acusador, es el que nos acusa. Y nosotros como hijos de Dios debemos de estar preparados porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, viendo a quién atacar. Está ahí, sí que si Satanás se presentara así como lo pinta el mundo, con cachos, con cola de rojo, con una cara fea, fácilmente lo identificaríamos y entonces ya sabríamos, ahí está, no me voy para allá, me voy para otro lado. Y como dice la Biblia, ¿va? El hombre sabio mira el peligro y se aparta, pero no es así. Cuando hablamos de la voz, sabemos que la voz activa muchas cosas. Si yo les digo a ustedes que estamos contentos, que estamos felices y que saltemos, muchos de ustedes lo van a hacer. Y se van a contagiar del gozo, de la alegría, porque la voz activó lo que hay en cada uno de nosotros. Y precisamente la voz, hemos estudiado bastante, tal vez acá no hemos hablado mucho, pero hemos hablado de que el sonido afecta nuestra alma, afecta nuestro cerebro, afecta nuestro sistema nervioso, afecta todo. Por eso es que hay mucha gente que no puede hacer nada si no está escuchando música. ¿De dónde salió eso? Que sin música se está aburrido, está con mala cara. Pero también hay otros que la misma música los pone de mal humor, los pone enojados, los vuelve violentos. La misma música los puede hacer que se vayan a suicidar dependiendo de la música que estén escuchando. Entonces la voz tiene mucho que ver en nuestro ser. Nosotros, en nuestro cuerpo físico, estamos formados, si no me equivoco, un 75% de líquido, de agua. Nosotros si nos cortamos y empieza a salir la sangre y al final, cuando un cuerpo se diseca, ya no pesa casi nada. Porque somos 75% de líquido. Y se ha comprobado científicamente que el sonido mueve todo líquido. Lo hace vibrar, lo hace. Entonces por eso es que nosotros a través de la música, a través del sonido, a través de la voz, se nos activan un montón de cosas en nuestro cuerpo. Entonces cuando hablamos de la voz, pero la voz del acusador, el enemigo va a usar su voz para destruir al pueblo de Dios. Por eso es que debemos de entender eso, debemos de saberlo, debemos de conocerlo. Esto es algo que no lo debemos de ignorar, debemos de saber que hay cosas que el enemigo tiene. Mire, la voz es un arma que al enemigo no le fue quitada. Cuando Satanás pecó contra Dios, fue destituido de su puesto, pero él sigue teniendo un cuerpo con poderes. Cuando Dios lo formó como un ángel de luz y puso en ese cuerpo poderes, y no todos esos poderes le fueron quitados. Y uno de esos poderes es su voz, es un arma que él tiene, y esa no se la quitaron. La tiene. Y entonces por eso dice primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, porque es necesario que peleemos. Y en Apocalipsis 12, 10 dice, porque el acusador de nuestros hermanos, es el acusador de la iglesia, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces,
¿Cuándo nos acusa el acusador? Valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cuándo es que nos acusa el acusador a nosotros delante de Dios? Día y noche. Siempre. Él está observándonos y solo, como dijera aquello, solo metemos la pata. Solo nos equivocamos. Solo le fallamos al Señor en lo más mínimo. Y ya está ahí arriba. ¿Ves lo que está haciendo? ¿Ya viste lo que hace? Y todavía tienes misericordia de Él. ¿Ya viste lo que está haciendo? Y todavía lo guardas, lo proteges. Nos acusa delante de Dios día y noche. Acá en Apocalipsis es cuando ya es arrojado, pero ahorita todavía no ha sucedido eso. Sigue acusándonos día y noche. El verso 12, Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso va a ocurrir en el momento que la iglesia sea arrebatada. En ese momento Satanás deja su puesto allá arriba de acusador de la iglesia y se viene a la tierra, pero viene enojado. Por eso es que no nos conviene quedarnos en la tribulación. Ahorita el diablo opera, pero no está directamente aquí en la tierra. Opera de lejos. Envía a sus demonios, a sus espíritus, a sus ángeles, envía para operar acá. Pero Él está allá delante de Dios acusándonos. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, a Él lo van a lanzar de allá y lo van a tirar a la tierra. Si ahorita el mundo es un caos y que Satanás no está directamente aquí en la tierra, imaginémonos cómo va a ser cuando a Él lo arrojen de allá y lo echen para la tierra. Y entonces dice: ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ahorita la función de Él es ser el acusador. Bueno, tiene muchas funciones, no es solo eso. Esa es una de sus funciones, ser el acusador. Y el acusador, si lo queremos ver, pues funcionó muy bien en los cielos y funciona aquí en la tierra, porque recordemos, dice acá que Él acusó a Dios y se ganó a una tercera parte de los ángeles. Los engañó y entonces se pusieron a favor de Él y hizo un gran caos allá en el cielo. Y sigue acusándonos acá, digamos, acusó allá, acusó aquí en la tierra. Ahorita vamos a ver la historia del acusador, pero dice Efesios 4:29: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. ¿Por qué? Porque la voz tiene mucho poder. La voz activa un montón de cosas. Entonces, esa palabra mala, esas dos palabras, pues, palabra mala, viene del griego logos sapros. Logos sapros se puede traducir como corrupta, vana, mala, podrida. Es una palabra que ni se debe mencionar. Entonces dice Dios: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. ¿Por qué? Porque esas son palabras del acusador. O sea, las palabras malas son palabras del acusador. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra boca de qué palabras vamos a usar, porque hay palabras que son específicas del acusador. Si nosotros las usamos, nos estamos volviendo instrumentos de él. Entonces, logos sapros, dijimos que es corrupta, vana, mala.
no es apta para mencionarla nunca más, porque es putrefacta. Cuando decía Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna logosapros. Esto es lo que dice Efesios 4:29. En español dice ninguna palabra mala, ninguna palabra corrupta. Pero ya viéndolo ya en griego, dice que es una palabra putrefacta, corrompe, contamina y destruye la anatomía del ser humano. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de anatomía? Estamos hablando del cuerpo. Y la palabra logosapros, o sea, la palabra mala, destruye el cuerpo. ¿Por qué lo destruye? Porque cualquiera, es simple palabra. Es una simple palabra. Y yo le dije a fulano unas palabras ahí que se me salieron de la boca, porque estaba enojado, porque le dije un montón de cosas. Lo acusamos. Y entonces se activó algo en el cuerpo de esa persona, y como nosotros, mejor dicho, el que pronunció esas palabras, se convirtió en instrumento de Satanás. Entonces miren, por eso les decía, si nosotros pudiésemos ver a Satanás así con cara fea como lo pintan, sería fácil para nosotros. No, eso es del diablo, ahí no me meto. Pero como el diablo está escondido, tiene su traje, ¿cómo le llaman eso cuando? Vamos a ver. Un traje que se usa solo para aparentar algo. Es como en algunas iglesias. Las hermanas llegan a la iglesia con su traje de danza. Hermosas se ven. Y salen de la iglesia. Y allá afuera de la iglesia se pone su minifalda. ¿En qué se convierte el traje de danza? Algo que no son. Un disfraz. Eso sería un disfraz. Aquí me disfrazo porque allá afuera soy lo que soy. Y aquí adentro me disfrazo. No, nosotros no podemos disfrazarnos. Satanás sí se disfraza. Satanás se disfraza y uno dice, ¡ala! Hermoso eso. Y uno sabe que es Satanás. Entonces dice que, bueno, ya vimos logosapros, palabra mala. El que escucha la palabra mala, le afecta a su cuerpo. El que la dice se convierte en la voz de Satanás. Miren, Romanos 10:10. No está el verso acá porque me lo sé de memoria. Y ustedes también se lo tienen que aprender. Es que se los voy a decir de memoria. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando dice ahí, con la boca se confiesa, está hablando de la palabra confesión. Esa palabra cuando dice, pero con la boca se confiesa, es la palabra humologueo. Esa palabra humologueo significa hablar igual que Dios. O sea, hablar las palabras de Dios. Entonces, Romanos 10:10 nos está diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero hay que hablarlo para hablar igual que Dios. Avancemos. Cuando dice con el corazón se cree para justicia, está diciendo con el corazón se cree para salvación.
Entonces, esa palabra salvación es la palabra sotería. Sotería nos habla a nosotros de liberarse, preservación, seguridad. Miren, no es solamente, no nos está hablando solamente de redimir, de salvar el alma, el espíritu, sino que al decirlo nos estamos liberando del logos sapros. No sé si me doy a entender. Cuando nosotros decimos esa palabra homologeo, no hablamos en griego nosotros, pero estamos confesando con nuestra boca. Entonces estamos liberándonos. Pero estamos hablando de ese versículo de Romanos 10:10 que dice que con la boca se confiesa. Eso es decir, yo creo en Dios y me arrepiento de mis pecados. O sea, esas palabras son para salvación. Pero yo me estoy hablando, y en ese momento yo estoy hablando las palabras de Dios. Y esas palabras me están librando del logos sapros, palabra mala. Me está librando, o sea, no solamente me estoy salvando para irme al cielo, sino que también me estoy salvando, me estoy librando de las palabras malas que el acusador ha dicho en contra mía. Ya vamos a comprenderlo de otra manera más fácil. Entonces, la palabra de Dios, el homologeo, nos libra del logos sapros, de la palabra mala del acusador. El Salmo capítulo 55, versos 2 al 6. Voy a ir rapidito, hermanos, porque el material tengo demasiado. Son 62 ventanas. ¿A qué hora termino? Bueno, Salmo 55 del 2 al 6 dice David: atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado a causa de la voz, a causa del logos sapros del enemigo, a causa de la palabra mala del acusador, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. David está diciendo a causa de la voz del acusador. Está hablando de Satanás. Pero ¿quiénes son los que está? Por eso les decía, si nosotros viéramos hablar a Satanás y Satanás nos estuviera hablando frente a frente, yo no le oigo. Yo me volteo por otro lado y lo dejo ahí. El problema es que no se va a presentar él a hablarnos. Va a usar a la gente. Va a usar a nuestra familia. Va a usar a nuestros hermanos de la iglesia. Va a usar a cualquiera. Va a usar nuestra propia mente para acusarnos. Y entonces nosotros, cuando no discernimos y no nos damos cuenta que es el acusador el que está hablando, nos quedamos viendo ahí así, ¿qué más vas a decir? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Y eso te molesta? ¿Y a mí qué importa? Nos pusimos. Y no sabemos que el acusador está usando la boca de cualquiera. Entonces, la voz del acusador, yo quiero concentrarme en eso, en la voz del acusador. La voz del acusador va a salir por la boca de cualquiera. ¿Cómo sé yo que es el enemigo? O sea, a este tema le podríamos llamar la voz escondida del acusador. Porque no es fácil saber que es el acusador.
Y entonces creemos, es mi papá, como viene enojado de la calle, viene a rematar conmigo. ¿Y qué si es el acusador? Ay, mi mamá, solo brava se mantiene. Ay, a mis hermanos ya no los aguanto. ¿Y es el acusador? Entonces detectamos que es el acusador el que nos está confrontando, el que nos está acusando, porque por eso se llama acusador, porque nos acusa. Es que vos lo hiciste, es que vos aquí. Y nos ponemos a pelear. Entonces, hermanos, el asunto es, tenemos que darnos cuenta. Por eso dice Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra las tinieblas, es contra el acusador. Pero puede estar usando la boca de cualquiera de nosotros y de cualquiera de los que está allá afuera. Tengamos cuidado en ponerle atención y de seguirle la corriente. Y más aún, pelear contra él, pelear contra la gente. Cuando la gente no tiene la culpa, es el acusador. Entonces David dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. Y entonces dice, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Verso 4 y 5. Angustiado está mi corazón dentro de mí. Ahí ya no está persiguiendo su mente, su inteligencia, su cuerpo. Ahí ya se pasó al alma. Ahí ya está tocando su alma y tocando su espíritu. Entonces el acusador viene a afectar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Dice, angustiado está mi corazón dentro de mí, sobre mí han caído los terrores de la muerte. Ahí ya su espíritu ya se está poniendo ya con miedo. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Tremendo, hermanos, tremendo. Y el verso 6. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Es que esa es voz de salvación. Esas son buenas nuevas. Ese es el evangelio de salvación. Entonces, lo que decía Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para ser salvo, pero hay que confesarlo con la boca para librarse de la voz del acusador. Entonces, todo ser humano, nadie está libre de eso. Todo ser humano es activador de la voz. Se activa con la voz, pero también activa la voz del acusador. Y me convierto en un receptor de la voz. Y el enemigo solo lanza, el enemigo desde allá arriba habla. Y el que tenga ese receptor, con sus antenitas de vinil, recibe la palabra, pero ¿palabra de quién? Del acusador, y la repite. Y todo el mundo dice, pero es él el que lo dijo. Sí, pero solo repitió lo que dijo el de ahí arriba, el acusador. Ahora sí, lo que les prometí, la historia del acusador, la historia de la voz escondida del acusador, porque el acusador, como les digo, no se va a mostrar tal cual es. Miren, en el huerto del Edén usó a la serpiente. Si Eva hubiese sabido que ese era el diablo, a saber qué hubiera pasado. Pero Eva no sabía que era el diablo. Ella dice, la serpiente, mi amiga, la culebra. Y entonces el acusador usó a la serpiente. ¿A quién acusó? A Dios acusó. Con que Dios os ha dicho. Es que Dios, como sabe que si comes de ese árbol te vas a volver inteligente, vas a saber el bien y el mal, vas a ser igual que Él. Por eso te prohibió comer. A Dios estaba acusando.
Y la otra le puso atención y agarró el fruto, se lo comió, le dio a Adán, comió y también ellos después acusaron a Dios. En los días de David, o sea, hay más, pero estoy poniendo ejemplos que son así bien conocidos. En los días de David, David es tentado a hacer un censo. Su comandante general o su ministro de la defensa le dice: no, señor mío, no haga tal cosa, eso no le agrada a Dios. Y si yo quiero hacer, ¿y qué? Vayan a censar el pueblo. Se lo advirtieron que no lo hiciera. Dios ya le había dicho que no censara al pueblo a menos que él lo pidiera. Y David decide censar el pueblo. ¿Por qué lo hizo? El acusador le dio la idea. El acusador, ahí nadie le habló a David. El acusador le habló directamente a su mente. Hace un censo. Hace un censo para ver qué tan poderoso eres, para ver qué tan grande es el ejército que tienes, para ver cuánto armamento tienes. Y David dice: sí, verdad, lo voy a hacer. Y lo hace. Escuchó la voz del acusador y él no sabía porque la voz estaba escondida. A Jesús. ¿Cuándo le habló el acusador a Jesús? Jesús dice: es necesario que vaya a Jerusalén y allá me van a quitar la ropa, se las van a sortear entre ellos, me van a crucificar, me van a matar. Y Pedro sale: no, Señor, ten compasión de ti, nunca tal hagas. El acusador hablándole a Jesús por medio de Pedro. Y cualquiera diría: ese Pedro sí es mi amigo, ese Pedro sí me defiende, ese Pedro sí da la vida por mí. ¿Y qué si era la voz del acusador? Pero Jesús la supo discernir y entonces le dice Jesús: aléjate de mí, Satanás, porque no has puesto la mira, no has puesto los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. En Apocalipsis aparece otra vez. Dice Apocalipsis que el dragón persiguió a la mujer. Eso va después de que la iglesia es arrebatada y los que se quedan persiguen. Dice el dragón, que es la serpiente antigua, el cual es Satanás, dice ahí. Persiguió a la mujer, a la que se regresó, a la que no pudo ser arrebatada. La persiguió y cuando vio que no podía, ¿qué es lo que sale de la boca del dragón normalmente? Fuego. ¿Qué ha hecho ese dragón? Agua, figura de la palabra. Entonces, el dragón dando palabra. Solo que es palabra para engañar a otros. Ahora, las consecuencias de la acusación. ¿Cuáles son las consecuencias de que el acusador, de que nosotros escuchemos la voz del acusador? ¿Cuáles son las consecuencias de que le estemos poniendo atención? Si yo me pongo a escuchar al acusador, ya sé que es él tal vez, o no sé qué es él, pero simplemente me pongo a escuchar todo lo que dice. ¿Qué pasa si escucho lo que dice el acusador? Miren, la energía de la acusación, o sea, la palabra acusadora, toda palabra tiene una energía. La palabra sale, pero lleva energía. Pareciera que es como dicen allá, las palabras se las lleva el viento. Mentira, no se las lleva el viento. O se las lleva el viento, pero para que llegue a más gente, eso sí. Pero las palabras jamás mueren. Entonces, dice, la energía de la acusación intenta que el acusado se sienta. Una de las consecuencias de escuchar la voz del acusador, que se sienta culpable con la misma falla. Y eso tú lo sabes.
¿Cuántas veces has batallado con el mismo pecado siempre, una y otra vez, y vuelves a caer? Y entonces te viene la voz del acusador y te dice, sos un culpable. Por tu culpa pasó todo eso. Y entonces uno se siente culpable, hasta dice, ay, le fallé al Señor. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si en vano voy? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si le fallé al Señor? Para volverle a fallar, mejor no voy. El acusador te está hablando. Si tú le fallaste al Señor, ven a la iglesia. Si no puedes salir de ese problema, ven a la iglesia. Por eso estamos aquí, porque queremos sanar, porque queremos perfeccionarnos, pero no lo somos. Dice, hace que se sienta contaminado. Ay, es que estoy sucio. Hace que se sienta que no es perdonado. Ay, es que Dios ya no me perdona porque le he pedido perdón 10,000 veces y lo vuelvo a hacer. Y se cree que no lo perdona, pero es el acusador que nos hace creer que Dios ya no nos perdona o que no tenemos perdón. Y nos sentimos condenados cuando Cristo dijo que Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar lo que se había perdido. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Miren, las repercusiones espirituales de la acusación. La acusación produce carencia de creatividad. Eso está afectando la mente, está afectando el cuerpo. Tal vez antes uno dice, ay, ¿qué ejemplo puedo poner aquí? Les voy a poner pues para la reunión de damas, porque si pongo de otra cosa van a decir, ay, el pastor está hablando de mí. La reunión de damas, y la hermana encargada de las damas siempre ponía flores, hacía tarjetitas, hacía y daba regalitos y hacía todo bien, pero de repente el acusador le empezó a decir, ¿para qué haces eso? Si sos una pecadora. ¿Para qué haces eso si Dios no te ha perdonado? Y entonces viene toda así, toda triste. Ay, voy a ir, me toca la reunión de damas, pero ni ganas tengo de ir, pero yo estoy a cargo. Y viene y hace las cosas, pero ya no lo hace con amor, ya no tiene creatividad. Pierde la productividad. Si no tiene creatividad, menos que va a haber productividad. Pierde la perseverancia, lo hace por compromiso, deja de hacerlo. ¿No les ha pasado que han dejado de venir a la iglesia por algún pecado porque el acusador les empezó a meter ideas en la cabeza y costó que regresaran? A mí me llevó lejos hasta que toqué fondo. Perdemos el deseo de hacer las actividades. Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. De eso ya no voy a hablar tanto porque recuerdo la prédica todavía aquella que decía que lo que nosotros hablamos, así como, miren ese versículo tan hermoso, ¿no? Así como habéis dicho, así será hecho. Eso ya lo hablamos, el poder de la lengua. Pero acá estamos hablando del poder siempre de la voz, de la lengua, pero que viene del acusador. Y entonces, cuando dice acá que en el poder de la lengua, esa lengua es la palabra lashon. Y esa palabra se traduce como lenguaje, idioma, palabreo, habladores. Porque en nuestras palabras está el poder de la vida. Y nuestras palabras permanecen, aunque el que las haya dicho ya haya muerto. Las palabras que alguien dijo hoy, o mejor pongámoslo en el pasado, las palabras que alguien dijo hace 300 años siguen vivas, y el que las dijo ya desapareció. Pruebas científicas de eso. La ciencia ha demostrado que la vida y la muerte son librados a través de los tipos de palabras que el ser humano habla. Eso la ciencia lo ha demostrado.
Miren, fíjense que un científico hace mucho tiempo decidió hacer una prueba con cosas, lo han hecho con piedra, lo han hecho con cosas vivas, y este científico decidió hacerlo con arroz. Él tomó un frasco de arroz y lo maldijo. Maldijo el frasco de arroz y ahí lo guardó. Y después de un tiempo se acordó de ese frasco de arroz que había maldecido y lo fue a buscar. Cuando lo encontró, negro estaba. Entonces le dio curiosidad y dijo, voy a hacer otra prueba. Entonces tomó 3 frascos. A uno lo bendijo. Le dijo, eres un arroz hermoso, eres delicioso, eres bueno. Y él le dijo palabras bonitas. Tomó otro frasco de arroz, del mismo arroz, y lo maldijo. Y tomó otro frasco de arroz, lo dejó ahí y no le dijo nada. A los, no sé si 60 días, regresó. El frasco que lo había bendecido, que había hablado bonito de ese arroz estaba hermoso, mejor que cuando lo había dejado ahí. El arroz que maldijo estaba negro. El arroz que no le dijo nada se había envejecido un poco. Decidió hacer otra prueba. Ya no le dijo nada a ningún frasco. Lo escribió. Lo escribió en un papel y pegó el papel en el frasco. Maldición en uno, bendición en el otro. A los 91 días regresó a ver esos 2 frascos. El que simplemente lo escribió, no dijo nada. El que había maldecido estaba negro y el que había bendecido estaba hermoso. ¿Qué pasó ahí? Hay poder en lo que se dice y aún en lo que se escribe. Esa es un arma que no se le quitó al acusador y la usa en contra de nosotros. Pero el Señor dice, yo te voy a librar de la voz del acusador. Entonces, viendo las pruebas científicas, número 1, ¿por qué sucede? Las ondas de sonido afectan a todas las formas de materia, tanto de seres y diversos objetos. Definitivamente las ondas de sonido nos afectan. Como digo, eso está comprobado científicamente. Y nosotros sabemos que, más con la música. Yo conocí a unas personas que, 2 muchachas que ponían una canción satánica y la escuchaban. Y ellas mismas me contaron, es que cuando escuchamos esa canción, mi hermana y yo nos ponemos a pelear. Ya nos dimos cuenta que cada vez que está esa canción sonando, terminamos peleando. Entonces, la otra prueba bíblica que tenemos es, David tocaba el arpa. Saúl estaba trastornado por un espíritu y David se ponía a tocar el arpa. Saúl era liberado. No había ni siquiera palabra, solo sonido. Por eso a veces la gente dice, ay, pero ¿qué tiene de malo escuchar música instrumental? Sí, es solo instrumental, es solo instrumental. Así como liberaba a Saúl de los demonios, otros pueden ser endemoniados por la misma música instrumental. Y otros dicen, como yo lo decía también en mi tiempo. A mí, hermanos, yo les comento esto. A mí me costó quitarme la música del mundo. Me costó. Por más que me hablaban, más volumen le daba yo. Yo decía, es música romántica, a nadie le hace daño. Me sabía de memoria todas las, no me las sabía de memoria, pero sí partecitas de las canciones. Entonces, para mí era música romántica. Música de los 80s, ¿qué tiene de malo esa música? Según yo.
Ahora lo entiendo. Ahora sé que la música, dicen las pruebas científicas, las ondas de sonido afectan a todas las formas de materia, tanto de seres vivos como de objetos. La segunda prueba es las palabras habladas y escritas pueden alterar las moléculas de los seres vivos, incluyendo a las del reino vegetal y mineral. Esto es mineral. Esto es mineral. Piedra. Concreto. Las ondas del sonido afectan eso. Habladas y aún las escritas. Las palabras negativas y sus efectos. Dios mío, no me va a alcanzar el tiempo, pero el portador de un mensaje impregnado de negatividad, el que lleva un mensaje negativo. Ay, aquí nada sirve, aquí no hay nada bueno, ay, esto no me gusta, ay, bla, 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 bla. Puede conseguir que todos los que le escuchen sean afectados con las consecuencias de esa negatividad. Nos ponemos a escuchar a alguien que es negativo, terminamos todos siendo negativos. Las palabras violentas envían mensajes de alarma a través del cerebro. Eso lo dicen los científicos. Y parcialmente cierra o apaga los centros de la lógica y del razonamiento localizado en los lóbulos frontales. Eso lo saben los maestros. Los maestros dicen a los niños no se les grita, porque si se le grita a un niño, se le cierra la cabeza, ya no entiende. Y muchos tatas cometemos ese error. El niño va mal en la escuela, llega a la casa, le damos una su buena madreada, dirán allá afuera. Y el niño se tupe más. Ya no entiende. No es que no quiera entender. Su cerebro se cierra científicamente. La ciencia médica dice que las palabras negativas producen en el cuerpo hormonas negativas. Miren lo que hace las palabras negativas. Producen hormonas que afectan la salud física, almática y también espiritual. A alguien que se le habla solo cosas negativas, se va a enfermar. Se va a enfermar. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Pastor, eso ya lo predicó hace tiempo. Sí, lo prediqué para las palabras que nosotros usamos, pero estas son cosas ahora, lo estoy enfocando, el que lo usa el acusador en contra de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a los demás, cómo hablamos, qué música escuchamos, a quién oímos. Pero hoy estoy hablando del acusador. Y el acusador no dice, ay, voy a tener cuidado cómo le hablo a los de Veracasamá porque son tan sensibles. Ya que son sensibles, ahorita me los hago pedazos. Esa es la forma de pensar del acusador. No pierde tiempo. Estudios han comprobado los efectos químicos de la negatividad en el cerebro humano y descubrieron que esa exposición a las palabras negativas, otra vez, ya sea habladas o escritas, liberan hormonas que producen estrés, lo que resulta en ansiedad. Entonces, de tanta palabra negativa, la gente se estresa. De tanto estrés le produce ansiedad y depresión e interfiere con el lóbulo frontal, el área del cerebro responsable por el comportamiento racional y la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión importante, el enemigo nos manda palabras negativas para que no podamos tomar esa decisión importante, para que la tomemos en sentido contrario.
Entonces, las palabras negativas enferman y afectan nuestras decisiones. Si tú tienes a alguien ahí que te va de hablar palabras negativas, reprende en el nombre de Jesús y deja de escuchar eso. Deja de escuchar, porque entonces tus decisiones las vas a tomar de forma negativa. Lo más alarmante es que una vez que se vuelve un hábito de escuchar palabras negativas, y si las escuchas las empiezas a decir. Dice, lo más alarmante es que una vez que se vuelve un hábito hablar mal o tener mala lengua, es difícil romper el patrón porque los caminos neurológicos en el cerebro se conectan para continuar con ese comportamiento. Ya no es cuestión de que, es que qué bonito. No, mi cerebro se tuerce de tal forma que ya solo eso le gusta. Y aunque me digan, mira, deja de estar hablando así, mi cerebro ya no funciona para quitar eso. Ahí necesitamos el poder de Dios. Porque nosotros no vamos a poder, porque nuestro cerebro ya fue atrofiado para que se comporte de esa manera. Entonces se vuelve un hábito. Con el tiempo, el hablar negativamente acerca de otras personas altera componentes del cerebro que controlan la memoria, las emociones, los sentimientos y la habilidad para sentir empatía. Entonces, hermanos, las palabras negativas controlan la memoria, las emociones y nuestros sentimientos. Mateo capítulo 12, verso 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es que las palabras, mis amados hermanos, permanecen mientras nosotros vivimos y después de la muerte. Las palabras nunca mueren. Las palabras se quedan. Y eso hay prueba bíblica. Josué capítulo 6, verso 26 dice, entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo, miren las palabras de Josué. Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Y aquí está la maldición. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Josué dice que nadie reedifique Jericó. Si alguien lo hace, lo hará, pero se va a morir su hijo primogénito y el último. Eso está en Josué 6:26. 800 años después. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 800 años después, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 34, dice, en su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó a costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó las puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Cuánto tiempo estuvieron vivas esas palabras? 800 años. Josué tenía ya más de 700 años de haber muerto, pero las palabras quedaron vivas esperando su cumplimiento. Mateo 27:25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fue cuando crucificaron a Jesucristo. Este pueblo dice que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el año 40 se cumplió esa profecía. O mejor dicho, 40 años después, porque estaba en el año 33. 40 años después, en el año 70 después de Cristo, los romanos conquistaron ahí y destruyeron todo. Los mataron a ellos y a sus hijos. Ahora, ¿qué hay en las palabras que hablamos?
Las palabras pueden sanar o dañar. Y solo toma unos segundos para probar ese hecho neurológico. Una palabra, tú le gritas a alguien, esa otra persona responde igual. Reacciona. Las palabras violentas afectan el cerebro. Las palabras tienen el poder de alterar la expresión de genes en todo el cerebro y el cuerpo. La medicina no lo logra hacer tan fácilmente, pero las palabras sí. Cambian los genes, alteran los genes. Por eso las mamás, desde el momento que ya están embarazadas, empiecen a hablarle a su hijo. Pero no le anden diciendo, ay, por tu culpa tengo una lonja aquí, por tu culpa. Háblenle de amor, háblenle de bendición, porque esas palabras van a cambiar el genio. Las maneras en que elegimos y usamos nuestras palabras pueden mejorar el funcionamiento neuronal del cerebro. Miren, quiere decir que alguien que está perdiendo la memoria puede escoger sus palabras para detener el daño. La gente que está en coma y hay alguien que siempre les llega a hablar. Si les habla palabras de bendición, esa persona puede salir de coma. Si le llega a decir, andate, que qué estás esperando, ya me tenés cansado, se va a ir más rápido. O se levanta para atrás. El lenguaje da forma a nuestro comportamiento y cada palabra que usamos está impregnada de multitudes de significado personal. Y lo que les decía hace ratos, las palabras llevan energía. Muchas veces elegimos nuestras palabras sin pensar, hablamos sin pensar, sin darnos cuenta de los efectos emocionales que pueden tener en los demás. Una palabra puede hacer que cambie a otra persona y nosotros ni cuenta nos damos. No recuerdo qué dije yo hace un montón de años. En una prédica dije algo y como a los 2 años después encontramos a la persona, ¿y por qué no ha llegado a la iglesia? Ay, es que el pastor dijo tal cosa. Mis palabras habían dañado. Y uno sin saber. Una palabra puede hacer mucho daño o puede hacer mucho bien. Las palabras correctas, miren, esto puede enredarse. Las palabras correctas, dichas correctamente. O sea, son palabras correctas, pero se pueden decir de una manera incorrecta. Eso se dice, las palabras correctas, pronunciadas en la forma correcta, nos pueden traer el amor, la paz y el respeto. Mientras que las palabras también correctas, que se hablan en la manera equivocada, puede llevarnos a los problemas. Un ejemplo de eso que yo he hablado mucho acá, Marta y María dijeron las mismísimas palabras cuando fueron a encontrar a Jesús por la muerte de Lázaro. Una dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano jamás se hubiera muerto. Y llega María, se tira al suelo, abraza sus pies y dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano jamás se hubiera muerto. El Señor le dice, ¿dónde le pusiste? Allá está, Señor. Quiten la piedra. Bueno, ya me estoy perdiendo. Josué 24:26 dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra nosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Una piedra, dice Josué, oyó las palabras y esa piedra va a ser testigo. No es que Josué estaba loco, estaba chiflado. ¿Cómo va a ser testigo una piedra? No, es palabra de Dios.
Dios mío, la guerra espiritual de Job. Conocemos a Job, le llegan a decir, mira, tus hijos se murieron, mira, tu ganado se lo robaron, mira, tu casa fue quemada, y le llegan a decir ahí, solo les estoy diciendo de lo que habla Job. 4 veces le llegó un mensajero diciendo, solo yo escapé para contártelo. Dice acá, dice, mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Vino otro. Los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y se los mataron. Solo yo escapé para contártelo. 4 veces le llegan a decir, le llegan a dar malas noticias. Después de que se fueron los mensajeros, Job cayó enfermo. ¿Cómo hizo Satanás para enfermar a Job? Le mandó malas noticias, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Así enfermaron a Job. Eso lo hemos vivido nosotros con la pastora. Por el tiempo no se los cuento. Ya me importa. Hace unos 3 años quizás o 4. Viajamos ni me acuerdo el nombre del lugar. Un lugar que está como a 70 kilómetros de acá y nos fuimos por una carretera fea. Llegamos al lugar y hicimos lo que teníamos que hacer y nos venimos de regreso. Saliendo del pueblo, todavía estábamos en el pueblo, pero saliendo la última casa había una como bajadita, un plan como 100 metros de casi planos, medio bajada. Pero después de eso había una curva y mucha bajada y bajada y bajada. Y tantas curvas peligrosas. Pero cuando pasamos la última casa, miren hermanos, la tentación, ¿verdad? Vi unos chicharrones deliciosos, ya los habíamos probado antes. En ese lugar hacen unos chicharrones bien, pero bien deliciosos. Y entonces yo vi a la señora con su puesto de chicharrones, pero la vi cuando ya estaba pasando. Entonces, y caminé tal vez unos 10 metros y ahí le dije a la pastora, ahí estaban los chicharrones. Le digo, voy a ir a dar la vuelta allá abajo y regreso. Y entonces me fui despacio. Como a la mitad de la recta, encontré un lugar donde girar, regresé. Y cuando doy la vuelta, en medio de la vuelta, el pedal del freno se me vino de un solo para abajo. Y ya no me agarraron los frenos. Pero yo ya iba despacio, entonces seguí dándole la vuelta, me metí un poquito entre un terreno y ahí logré dar la vuelta y me quedé ya volteado, ni siquiera en la carretera porque me salí de la carretera porque el giro no me permitió quedar. Entonces quedé estacionado a la orilla de la carretera. ¿Y qué pasó? Dije, y el pedal hasta abajo, lo levanté con la mano, lo regresé, lo solté y se volvió a ir. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Ya ni chicharrones. No teníamos dinero para pagar un mecánico. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos dinero, no podemos hacer nada. Le dije a la pastora, llevémonos el carro así. ¿Y cómo vas a hacer? Automático, hermanos. ¿Y cómo vas a hacer? Me dice, pongámoslo en primera. Y el freno de mano agarra un poquito, le dije. Vámonos en primera y primero Dios que no se me meta ninguno enfrente. Entonces, Dios nos abrió el camino porque el temor era al salir a la carretera al Salvador. Ahí era, no sé, no me acuerdo cómo se llama el lugar, no, Atezcatempa, pero no es ese, no es ese, a ver cómo se llama. Es uno que
que yendo por ese lado se va uno para Jalapa, pero metiéndose por el lado de Pinula. Ahí, ya casi llegando a Jalapa. Y esa es una carretera muy fea, ¿va? Pero mi temor era salir a carretera de El Salvador y ahí hay mucho carro. Yo necesitaba un espacio de unos 10 metros por lo menos para ir frenando así a mano. Y miren que los túmulos, pam, 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 pasábamos. Salimos a carretera El Salvador y el Señor nos quitó todo el tráfico. Cosa rara, ¿va? Y nos fuimos directo hasta un mecánico de zona 7. Cuando llegamos allá, y lo revisó y dice, es que se le quedaron tiradas las pastillas, por eso es que el pedal se aflojó, me dice. Y entonces hasta el líquido de frenos botó. Y entonces me dice, ¿y cómo? Según él estábamos en zona 3, ¿verdad? Y de zona 3 nos habíamos ido a zona 7. ¿Y cómo llegaron hasta aquí? Dice, sin saber que veníamos de 60, 70 kilómetros de distancia. Eso, dirían ustedes, ¿qué tiene que ver eso con la prédica? Eso enfermó a la pastora de gravedad. ¿Por qué? Por una mala noticia, por el miedo. Porque sabía lo peligroso que era venirnos de allá para acá. La pastora se enfermó gravemente, que hasta pensamos que se me iba a morir, pero Dios la ha librado de un montón de cosas. Entonces, las malas noticias enferman hasta de muerte. Job estuvo enfermo de muerte. Entonces, a Job le vinieron cuatro ataques para debilitar su sistema inmunológico. Ahora, yo quiero mostrarles, me dan 5 minutos y ya digamos, ahorita tengo que darles la solución. Porque si los dejo ir así, van a decir, pero el pastor solo miedo nos metió. ¿Y ahora qué hacemos con el acusador? Vamos a ver. Dios mío, me faltaba un montón. Zacarías capítulo 3, versos del 1 al 5. Eso sería cómo actúa Dios, cómo hace Dios para librarnos del acusador. Zacarías 3 del 1 al 5 dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Ahí, chamuco acusando a Josué. Dice el verso 2, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias delante del ángel. Ropas sucias significa estaba en pecado. Le había fallado al Señor. Y como le había fallado al Señor, ahí estaba Satanás acusándolo. Es que es un sucio, es que es un pecador, es un pervertido, es esto, es aquello. ¿Y qué hace Dios para ayudar ahí a Josué? Le pone un ángel. Le pone un ángel para defenderlo. Dice el verso 3, y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Siempre que hay una acusación contra un hijo de Dios, habrán ángeles de Dios a favor nuestro. Dios pone a sus ángeles a favor nuestro. Dice el verso 4, y este habló y dijo a los que estaban delante de él, el ángel, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Viene Dios y nos cambia nuestra vestidura sucia. Al quitarnos esa vestidura sucia, ¿qué puede hacer Satanás? No puede decir, mira su ropa sucia. No, ya la cambié. Ya vino un ángel a ministrar y a ponernos ropa limpia. Pero para eso tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Verso 5, después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza.
¿Por qué? Porque la mente, su cerebro, ¿qué hace la voz del acusador? Daña el cerebro. Daña, eso, por eso tardé tanto tiempo en hablar de eso. Cómo daña para tomar decisiones, cómo daña, nos vuelve violentos, nos vuelve negativos, nos quita la creatividad, nos quita la productividad. Y entonces viene Dios y dice, ya le cambiaron sus ropas, ya están limpias sus ropas. Cámbienle sus pensamientos. Así que siempre que hay una acusación, viene Dios y manda a su ángel, una administración angélica para restaurar todo lo que el enemigo ha destruido. Y dice, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí, restaurando su sistema inmunológico. Administración angélica, ya lo dijimos. Deuteronomio 19:16. Si un testigo falso, esto es lo que el Señor pone, dice, si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, Deuteronomio 19:17, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitaréis el mal de en medio de ti. Dios dando leyes para quitar la acusación del enemigo. Dice, los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Lo hermoso de esto, mis amados hermanos, es que cada vez que hay una acusación contra nosotros, Dios envía una administración angélica. Dios nos cambia la vestidura sucia y nos pone vestiduras de gala. Como al hijo pródigo, llega el hijo pródigo, ya no soy digno, Señor. Pero el Señor, en vez de oírlo a él, porque no le contestó, llama a sus siervos y les dice, traigan ropa limpia, báñenlo con cloro y pónganle ropa limpia, pónganle anillo, pónganle turbante. Dios devolviendo nuestra autoridad, Dios quitando nuestra iniquidad. En el nombre de Jesús, inclina tu rostro. Inclina tu rostro y si Satanás, que el Señor lo reprenda, ha levantado acusación en contra tuya. Tal vez no querías venir hoy a la iglesia porque Satanás te levantó acusación. ¿Para qué vas a ir así sucio? ¿Para qué vas a ir si sos un hipócrita? ¿Para qué vas a ir si ya no tenés perdón? Hoy dile, Señor, aquí estoy. Y si te fallé, Señor, pero perdóname. Límpiame, Señor, ponme esa vestidura limpia. Cambia mi forma de pensar para poder restaurar mi sistema inmunológico y neurológico. En el nombre de Jesús, yo quiero preguntar, ¿habrá alguien que desee reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que el acusador lo tiene hecho latas y hoy dice, Señor, aquí estoy, Señor, perdóname? Ya no quiero seguir escuchando esa voz que me acusa, esa voz que me hace sentir sucio, indigno. Y hoy viene el Señor y te restaura. ¿Habrá alguien que desee reconciliarse con el Señor? Si tú que nos estás oyendo, nos estás viendo por internet, si deseas reconciliarte, escríbenos para que podamos orar por ti. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.